Vamos a hablar del Brexit, cómo nos ha cambiado, cómo es ese nuevo comportamiento de viaje. Vamos a tener, bueno, primero de todo, por supuesto, agradecer a todos nuestros patrocinadores que nos vienen apoyando desde hace ya, muchos de ellos desde hace casi ya 11 años, y agradecerles pues, su apoyo y su aportación, porque al final son empresas muy potentes de esta industria que nos ofrecen siempre las mejores novedades y aportan valor a todas nuestras sesiones. Hoy veremos en la agenda, como os he dicho, vamos a hablar del Brexit, el impacto que tiene en los viajes. Para ello contaremos con una empresa que va muy avanzada en todo lo que nos puede ayudar, Cap270. Luego vamos a ver la situación actual en los viajes internacionales. Tendremos a una Travel Manager, a Luisa de Werfen, luego os la presentaremos. Veremos la experiencia del viajero, porque sí que es verdad que hay algunos que están viajando y veremos qué nos cuentan, ¿no? ¿Cuál es su experiencia como viajero frecuente que no ha parado sus viajes durante esta época de pandemia? Tendremos un breve descanso, los que estamos aquí en presencial. Ya os digo que para que animaros a que podáis venir la próxima vez, disfrutaremos de un coffee break y vosotros en vuestras casas pues os esperamos que descanséis un rato y luego os volváis a conectar. Y por último veremos los 7 pasos hacia la productividad extraordinaria. Se va a conectar una consultora, una experta, Nieves Rodríguez, desde UK, y nos va a dar unas pinceladas para que podamos ser mucho más productivos. Así que sin más, vamos a empezar esta sesión. Agradecemos a todos los que estáis aquí dentro y a los que estáis detrás de las cámaras que os hayáis unido. Así que, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta presentación en el día de hoy y gracias a Forum Business Travel por organizar este evento y por contar con nosotros. Soy Sandra Avilés, responsable de Newland Chase en la oficina de Madrid y me gustaría presentarles a mis compañeros. Diana Matsinde, Senior Immigration Manager de Newland Chase en nuestra oficina de Londres, y a nuestro director comercial Roger Llavería de CIBT Visas. Para aquellos que no nos conozcan, nuestro grupo corporativo da una solución integral en inmigración. Ajá. Roger está ahí en la sala ahora mismo. Roger, ¿podrías poner la presentación? Estas son las cosas del directo. Ajá, aquí está. Ajá. Ajá, aquí están mis compañeros. Y para aquellos que no nos conozcan, nuestro grupo corporativo da una solución integral en inmigración a través de sus dos divisiones, Newland Chase, que da servicios globales de inmigración, y CIBT Visas, líder mundial en visados de corta duración que opera en España como Cap270. Siguiente, por favor. Sí, en la agenda de hoy, después de esta breve introducción y puesta en marcha del vídeo, trataremos brevemente sobre la situación migratoria post-Brexit de los nacionales británicos hacia España y ya de forma más extensa de la de los nacionales españoles hacia Reino Unido, y de las soluciones tecnológicas que tanto para Brexit como para restricciones de viaje podemos ofrecer desde nuestra empresa. Siguiente. Entrando en materia y en lo que respecta a España, solo por situarnos, y como todos sabemos ya, el Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea el 31 de enero del 2020. Con base en el acuerdo de retirada hubo un periodo transitorio que duró hasta el 31 de diciembre del 2020 en el que los nacionales británicos prácticamente mantenían los mismos derechos de ciudadanos y de libre circulación por toda la Unión Europea. Pero ya finalizando el año 2020, en concreto el 24 de diciembre, la Unión Europea y el Reino Unido cerraron un acuerdo de comercio y cooperación que entró en vigor de forma provisional el 1 de enero del 2021 y está pendiente de ratificación.
Por su parte, España aprobó el Real Decreto Ley 38/2020 de 29 de diciembre, por el que se aprueban medidas de adaptación a la situación de tercer estado del Reino Unido después de la finalización del periodo de transitorio. Con lo cual, en resumen, a fecha desde el 1 de enero del 2021, los nacionales británicos van a estar sujetos al mismo régimen aplicable que los nacionales de terceros países, como por ejemplo podría ser por asimilados Estados Unidos o Australia, salvo, claro, lo dispuesto en el acuerdo de retirada, que es beneficioso para ellos, el Real Decreto Ley 38/2020 y la normativa de desarrollo que hay, y también los futuros acuerdos internacionales que puedan celebrarse, tanto por parte de España como por parte de la Unión Europea. Así que, siguiendo este esquema o esta legislación, el esquema migratorio es el siguiente. Siguiente, por favor. Para los nacionales británicos, el esquema migratorio va a depender de si sus estancias en España son superiores o no a 90 días. Si son superiores a 90 días, necesariamente van a tener que obtener el correspondiente visado de residencia o autorización de trabajo o de residencia. Aquí se le abren todo el abanico de posibilidades que le da la ley de extranjería y la ley de emprendedores. En nuestra práctica diaria para empresas a nivel corporativo, en el día a día, lo que más hacemos son solicitudes bajo la ley de emprendedores, sobre todo las de profesionales altamente cualificados o las autorizaciones de residencia intraempresarial. Para estancias no superiores hay que analizar qué es lo que van a hacer los nacionales británicos. Si van a trabajar, también necesitarán igualmente la correspondiente autorización de trabajo y residencia, pero si no van a trabajar no están sujetos a autorizaciones de trabajo y residencia. Siguiente, por favor. De hecho, en concreto, o sea, con carácter general, para estancias no superiores a 90 días, los nacionales británicos no necesitan visado, pero sí que están sujetos al Código de Fronteras Schengen. Por lo tanto, se les exige un pasaporte en vigor, válido por 3 meses, emitido en los últimos 10 años, que ahora ya sí se sellará, un billete de vuelta cerrado en el periodo de los 90 días, también acreditación de medios suficientes para la estancia en la que van a estar en España, y el baremo ahora mismo es de 95 euros por día y persona, y también que acrediten los documentos que justifiquen el objeto del viaje. Por ejemplo, pues una carta de invitación si van a casa de un amigo emitida en policía, o la reserva de hotel, o la invitación a una conferencia, depende un poco de sus circunstancias. Hay una serie de actividades permitidas en visitas de negocio sin visados, que vienen definidas en el Acuerdo de Comercio y Cooperación. Son las habituales, pues asistencia a reuniones o a conferencias o exposiciones o ferias comerciales, negociaciones de contrato, compras y ventas en un sentido amplio, sin entrega de mercancía ni trato directo con el público, ¿no? Pero también habla el acuerdo comercial de los visados con fines de establecimiento, que afecta al perfil de directivo que está tratando de establecer una entidad localmente, ¿no? Durante este tiempo, si es por menos de 90 días, no necesita autorización de trabajo, no puede obviamente prestar servicios ni realizar actividad económica, y su nómina nunca estaría en España, ¿no? Y nos llama la atención entre las actividades que pueden hacerse en estas visitas de negocio, los servicios de postventa o posarrendamiento de equipos o maquinarias. Esto aplicaría pues a instaladores o personal de mantenimiento y reparación, o supervisores que tengan un conocimiento muy específico del equipo o de la maquinaria, ¿no? España ha comentado que necesita que los trabajadores tengan al menos 3 meses de antigüedad en la empresa que les desplaza, y 3 años de experiencia profesional desde que alcanzan su mayoría de edad. La verdad es que estamos pendientes de que la Dirección General de Migraciones emita unas instrucciones en las que clarifique la aplicación de estos criterios, porque la verdad es que para estos servicios en concreto también encajaría con la legislación que tenemos una autorización de residencia intraempresarial. Así que estamos un poquito pendientes en ese sentido.
Siguiente, por favor. Por último, quería hablar del acceso a España desde Reino Unido y en este sentido hay que decir que como con la mejoría de la situación COVID en el Reino Unido, pues se ha levantado la restricción tan estricta que tenían hasta entonces, que solo permitía a los españoles y andorranos o a los residentes de España y Andorra venir a España desde Reino Unido. Eso no quiere decir que se pueda venir, que el acceso sea directo, no. Lo que está pasando ahora es que se amplía el grupo de los grupos o las categorías de personas exceptuadas siempre y cuando lo puedan probar documentalmente. Yo las clasifico como en 4 categorías. Unas están vinculadas con la residencia y estancia cuando se dirigen a su país, al país de destino. Me refiero, por ejemplo, a los titulares de visados de larga duración de un país de la Unión Europea o de Estado Schengen, también a los residentes habituales en un país de la Unión Europea o de los Estados Schengen, o también si son residentes habituales en Andorra, en Mónaco, en el Vaticano o San Marino. También los estudiantes que tengan un visado emitido por un país de la Unión Europea o de un Estado asociado a Schengen, siempre y cuando vayan a ese país de destino y lo hagan durante el periodo del curso lectivo o como mucho 15 días antes de que inicie el curso, ¿no? Luego están los que por razón de su trabajo también podrían ser exceptuados. Sería, por ejemplo, los profesionales de la salud y del cuidado de mayores, los transportistas y personal aeronáutico, también el personal diplomático, consular, militares, personal de organizaciones internacionales, organizaciones humanitarias y también profesionales altamente cualificados cuyo trabajo no pueda posponerse o no pueda ser realizado por otra persona. A un nivel más humano también se le permite el acceso a las personas que por razones familiares sea imperativo que entren o personas que estén en una situación de fuerza mayor o de necesidad. Y por último también se permite el acceso a residentes de terceros países que vengan directamente de países autorizados, que están autorizados en un anexo o lista que España va actualizando con carácter periódico, ¿no? Lamentablemente Reino Unido todavía no está en esa lista, así que en principio no podrían venir por esa condición. La norma prevé que incluso a estas personas que están exceptuadas se le puede denegar la entrada si previa comprobación por parte de las autoridades sanitarias no cumplen con los requisitos de control por COVID, ¿no? ¿Y cuáles son esos requisitos? Siguiente, por favor. Pues los requisitos son una prueba negativa, PCR negativa, en las 72 horas antes de la entrada efectiva en España. Solo estarían exceptuados de esta prueba los menores de 6 años. El documento tiene que ser puede estar en español, inglés, francés y alemán. Cualquier otro idioma tiene que traer consigo la traducción al español hecha por un organismo oficial. El formato puede ser en papel o electrónico. Si es en papel, se necesitará el original y tiene que constar obligatoriamente los siguientes datos: los datos del viajero, nombre y apellidos, el documento que sea el pasaporte o el documento nacional de identidad, la fecha de la realización de la prueba, la identificación del centro que emite el documento y los datos de contacto. Y también tienen que poner la técnica empleada y lo más importante, que el resultado sea negativo, ¿no? El otro requisito de control sanitario es el registro que cada viajero tiene que hacer en la web Spain Travel Health, que le facilitará el código QR que le pedirán cuando se lo exigen cuando entran a España. Es muy importante decir que obviamente el documento que se utilice para la prueba PCR y el documento que se utilice en el registro online tiene que ser el mismo. Finalizo esta ponencia indicando solo que estamos ante una realidad muy dinámica, está en continuo cambio y no está todo escrito. Así que estamos junto con nuestra oficina de Newland Chase en Londres, pendientes de la evolución tanto de normativa como de criterios aplicables en Brexit y restricciones de viaje por COVID. Y sin más, les dejo ya con mi compañera Diana Matsin de nuestra oficina de Londres, que les dará la actualidad y futuro de los nacionales españoles hacia Reino Unido. Gracias, Sandra, gracias. Y de nuevo, bienvenidos a todos. Siguiente, por favor. En esta sección, bueno, veremos el ingreso al Reino Unido
para visitantes de negocio que son visitantes que quieran venir al Reino Unido por por un periodo máximo consecutivo de 6 meses por visita. También miraremos en breve estadías a tiempo largo, que son plazos de gente que quiera venir a trabajar al Reino Unido en cuestiones las cuales no puedan entrar como visitantes de negocio. Este sistema es basado en el nuevo, sistema migratorio por puntos que entró en efecto el 1 de enero de este año. Siguiente, por favor. En esta parte quiero comenzar con explicar la movilidad y el acceso a largo plazo al Reino Unido por motivos de trabajo. Como podemos ver en el diagrama que está en pantalla, existen varias rutas o varias posibilidades de entrada al Reino Unido. Todas esos visados se requiere de que la empresa, la sucursal, es decir, en el Reino Unido, tenga una licencia de patrocinio. Entonces, la persona, el visitante queriendo venir a trabajar al Reino Unido, tiene que tener una oferta de trabajo de un patrocinador aprobado por el Reino Unido. Estas visas que vemos en la pantalla, todas requieren un total de 70 puntos. Por eso le decimos que es un sistema de puntaje, porque el Reino Unido nomás otorgará la visa si la persona puede demostrar de que en todos los criterios puede otorgarse los 70 puntos. Quiero mencionar de que los primeros 50 puntos son puntos los cuales son obligatorios, pero los 20 puntos que restan pueden ser negociables. Negociables en el sentido de que para estas categorías se necesita un total, tengo un poco de eco en el sonido, gracias. Entonces, se necesita un total de 70 puntos por donde iba, y lo que quiero recalcar acá es de que los 20 puntos, los primeros 20 puntos son otorgados, por la oferta de un patrocinador, ¿no? El resto de puntos tienen que ver con la nómina que se va a pagar en el Reino Unido, o tal vez la nómina que se siga pagando en España. Es decir, todas esas categorías tienen diferentes requisitos y el nivel de la nómina es diferente. Un ejemplo, el nivel requerido para una visa visa intraempresarial es 41.500 libras al año. Como por la visa del Skilled Worker, que es el trabajador cualificado, se necesita un total de 25.000, es 25.600, pero esta cantidad de verdad es variable porque depende también de otras categorías y otras calidades, como por ejemplo un doctorado, la edad de la persona y también el tipo de trabajo, cuál el que esté haciendo la persona. Quiero explicar en breve de que hay una diferencia muy grande entre estas tres categorías que vemos. Primero que todo es que la categoría del Skilled Worker o el Health and Care Visa, que son las dos que vemos en el lado derecho, es de que esos visados son para tiempo largo y pueden otorgar un periodo de residencia permanente en el Reino Unido al completarse unos 5 años de estadía en estas categorías. Entonces, es decir, de que si yo entro como un skilled worker, al completar 5 años puedo hacer una solicitud de residencia permanente. Y bueno, después de un año puedo hacer una solicitud para ser británico y hacer una solicitud de pasaporte también. Entonces, esta es la diferencia, porque la visa de intraempresarial no tiene esta posibilidad. Entonces, podemos decir de que el visado de el ICT Worker es temporario y no está diseñado para que una persona venga con la intención de quedarse a tiempo largo y formar un periodo de residencia permanente. El periodo máximo, rápido acá para concluir esta parte, es ICT Workers, son 5 años al principio. Se puede renovar este visado por un periodo de 4 años, siempre y cuando la persona tenga una nómina, en el momento son 73.900 libras anuales.
pero esta cantidad es, bueno, es revisada siempre por el gobierno y puede cambiar constante. Entonces, tenemos que estar actualizados en esta parte. Y las otras dos categorías se pueden renovar sin límites, es decir, de que la persona no está obligada a hacer una solicitud de residencia permanente y puede seguir renovando este tipo de visa siempre y cuando pueda mostrar cada vez que haga la renovación de que puede mostrar los 70 puntos. Bueno, gracias. Esta es la parte de trabajo. Siguiente, por favor. Entonces acá quiero explicar un poco, bueno, las visas de negocio. Quiero empezar primero por, bueno, decir de que es importante verificar primero que todo, dos cosas. Las razones por las cuales va a venir a la persona al Reino Unido, como también la estadía. Es muy normal de por sí en lo que yo hago, ver que las personas me dicen, Diana, pero nomás voy al Reino Unido por 3 meses o voy por un mes o por unas semanas. Es importante tener en cuenta de que el periodo de entrada al Reino Unido no es el único factor que debe tenerse en cuenta para determinar si el visitante puede ingresar y se va a dejar ingresar como una persona que puede mostrar las reglas de visitante al Reino Unido. Entonces, tenemos que mirar a fondo porque el factor determinante son las actividades las cuales la persona, bueno, vaya a realizar en el Reino Unido, porque el sistema que tenemos en el Reino Unido es muy parecido al sistema que mencionó mi colega Sandra a unos momentos. También nosotros acá en el Reino Unido tenemos una lista de actividades permitidas. Estas actividades permitidas son las que determinan si la persona está haciendo una actividad, las cuales encajan bajo las reglas de visitantes de negocio. Como también se mira el periodo de estadía en el Reino Unido, pero el periodo de estadía no es el factor determinante, vuelvo a recalcar esto. Entonces, si la persona, un ejemplo, viene al Reino Unido por un periodo de, digo yo, 3 semanas, pero en esas 3 semanas la persona está haciendo actividades que no estén en la lista de actividades permitidas, entonces lo que va a ocurrir es de que la persona puede ser expulsada del Reino Unido, como también la empresa a la cual ha sido encontrada la persona haciendo esta actividad ilegal puede ser multada hasta 20.000 libras. Entonces es muy importante siempre estar actualizados sobre las actividades que se pueden hacer en estas listas porque las consecuencias son muy graves. Siguiente, por favor. Entonces, en esta parte quiero solamente dar vista a las actividades habituales, como de nuevo mencionó mi colega Sandra ahora, que son muy parecidas, pero también quiero decir acá de que estas actividades son generales y esta lista no es definitiva. Como también esta lista mantiene cambiando como las reglas de inmigración en el Reino Unido. Entonces siempre tenemos que estar actualizados con estas cosas. Pero como podemos ver acá, lo que inmediatamente es claro es de que el Reino Unido no permite de que la persona esté haciendo un tipo de, ganancia o haciendo trabajo directamente con un cliente. Entonces, estos son la base de una actividad general. Hay actividades también de que, salen fuera de las actividades generales, pero sin embargo encajan bajo las reglas de visitantes de negocio. Siguiente, por favor. Unas de las actividades que son permitidas las vamos a mirar a fondo, pero antes de pasar a esta parte, es importante tener en cuenta la definición que da las reglas de migración en el Reino Unido, a qué significa cuando ellos se refieren a la palabra trabajo, porque muchas veces he visto yo de que una persona es detenida al tratar de ingresar al Reino Unido porque hay en la forma de que utilizan la palabra trabajo, no encaja en lo que el agente de migración tienen en su papel. Entonces, es importante acá notar de que para un agente de migración, si yo digo, vengo a trabajar para ellos, es que vengo a hacer una actividad de que no está permitida como visitante. Entonces, en ese punto empiezan a buscar si tengo permiso de trabajo o qué
permiso tiene el visitante para hacer esa actividad. Entonces, tener en cuenta esas actividades que no son permitidas. Teniendo esto en cuenta, quiero pasar a la segunda, gracias, de tener en cuenta también que no importa el tipo de entrada o, bueno, si necesita visado o no se necesita visado para entrar al Reino Unido, es importante acá mencionar de que una persona con pasaporte español no tiene que hacer la solicitud de visitante antes de entrar, simplemente puede entrar con el pasaporte, siempre esté válido por la duración de la estadía, igual que mencionó mi colega Sandra, para España es lo mismo acá en el Reino Unido. Y puede en el momento entrar todavía con una tarjeta de identidad. Esa tarjeta de identidad solo es aceptada hasta el 30 de septiembre. Pero, como explico, no se requiere absolutamente nada. Simplemente tú entras con su pasaporte. Si el agente de migración está haciendo preguntas, nosotros recomendamos, bueno, que lleven una carta que explica las razones por las cuales la persona está entrando al Reino Unido. Pero teniendo todo esto en cuenta, también tenemos que notar las reglas que existen y los requisitos por las razones de COVID en el Reino Unido. Entonces, igual que en España, también nosotros acá tenemos una lista de países prohibidos en los cuales si la persona ha estado, es decir, una persona venga al Reino Unido que haya estado en estos países en los últimos 10 días, no será permitido la entrada al Reino Unido si viene de visitante. Pero si la persona viene con un permiso de trabajo, como miramos en las primeras partes, entonces, por ejemplo, una visa intraempresarial, es posible que la persona pueda entrar. Lo único es de que si esto ocurre, el gobierno está, bueno, tiene una cuarentena obligatoria en un hotel o hoteles que son, bueno, dictados directamente por el gobierno. Entonces es muy importante antes de comprar el tiquete mirar esos requisitos que son siempre actualizados y mantienen cambiando. Como esta lista que vemos acá, podemos ver de que van a haber se van a agregar más países el 9 de abril. Entonces es importante estar acá. El siguiente, por favor. También, como mencionó mi colega Sandra, en el Reino Unido existe lo mismo, de que acá se requiere, al entrar al Reino Unido tienes que llenar una forma 48 horas antes de entrar al Reino Unido. Se llama acá Passenger Locator Form. Este formulario se llena en línea y igualmente bueno, se otorga un código QR y esto se tiene que mostrarlo bueno, al abordar y también a la gente de migración. También necesitas bueno, un examen negativo de COVID que tiene que ser, bueno, tiene que hacerse la prueba 3 días antes de viajar. Como también ahora, después del 15 de febrero, se requiere de que la persona se haga otro examen de COVID al segundo día de llegar al Reino Unido, como también al 8º día. Estos exámenes tienen que ser, bueno, tienen que ser comprados y este tipo de paquete se vende por el Reino Unido. Entonces, cuando tú quieres venir al Reino Unido, en el sistema de web de ellos tienen ahí las clínicas aprobadas para hacerte estas pruebas. Entonces, es importante también siempre estar al pendiente de esto. Ahora les paso a mi colega Roger, que les va a hablar un poco de las tecnologías y soluciones que tenemos en CIBT, en Newland Chase, y cómo les podemos ayudar siempre a estar al día de estas reglas. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, para acabar, dejar que podamos resumir el último año con una sola palabra, que es la palabra confusión. Ahora hace un año del COVID y en este tiempo nosotros como empresa de visados, de legalización y de inmigración hemos intentado estar cerca de las empresas, de las agencias, en primer lugar avisando cuando se cerraron los consulados y recuperamos los pasaportes, en segundo lugar a medida que paulatinamente algunos consulados están operando. Y la cuestión está en que hay una paradoja, es que a veces no puedes ir a la ciudad de un lado, pero sí que puedes sacar visado para más de 20 destinos diferentes. Sí que es cierto que algunos de ellos, le hace China, le hace Rusia, te piden carta oficial. En este sentido, el viaje corporativo creemos que tiene 3 bases importantes que serán trascendentes para la recuperación del viaje corporativo.
La primera tiene que ver con la capacidad de la información y cómo estar usando la tecnología para esos cambios constantes que mis compañeras han citado. El segundo tiene que ver con la globalidad, esas empresas que cada vez son más globales. Y el tercero tiene que ver con el cuidado del viajero, ¿no? Hemos visto unos cuantos vídeos de cómo las aerolíneas de las demás empresas, hoteles, están cuidando ese viajero y creemos que también el viaje corporativo tiene que ir en esa línea. Por eso, por esa confusión, nosotros hemos estado trabajando en 3 herramientas que ayudarán a las empresas, a las agencias y que al viaje corporativo en general a seguir con su... ¿Sí? Vale. A seguir con su quehacer, con sus viajes corporativos. Esas 3 soluciones tienen que ver, una, con la herramienta del Brexit, determinar si el viaje se encaja dentro del Business Visitor o no. 2, tiene que ver con las restricciones globales que hemos visto importantes tanto para el tema del Reino Unido como cualquier otro. Y 3, tiene que ver con el tema de los PCRs, también hemos comentado. La primera herramienta es una herramienta que se llama Evaluación del viaje post-Brexit y, como bien ha comentado Diana, para aquellos españoles o europeos que van al Reino Unido es vital y determinante determinar si ese viaje se considera business visitor o no. De lo contrario, corremos riesgo de tener multas, deportaciones, etcétera, etcétera. Pero no es fácil, porque no solamente se tiene en cuenta la duración del viaje, sino también esas actividades que también están en constante cambio. En ese sentido, nosotros ya en nuestra web corporativa damos una solución en la cual hacemos una breve evaluación del viaje y de la actividad a realizar y a fecha determinamos si ese viaje se considera business visitor o no. A partir de ahí hay 2 alternativas. La primera es que no sea business visitor y un agente nuestro llamaría para dar información sobre las opciones que ha comentado Diana, entre otras, y en el caso de que sí, de que encaje dentro del business visitor, ayudaríamos a redactar una carta, lo que llamamos una comfort letter, para que ese viajero, en caso de ser parado a la entrada o en el transcurso de su viaje en el Reino Unido, estuviera totalmente protegido en cualquier caso. La segunda herramienta tiene que ver con la guía de entrada. Y es que, como hemos visto, puede ser que para cualquier viaje tengamos dudas de las restricciones de entrada, de las restricciones de escala y las restricciones de devolución. En ese sentido, nosotros hemos trabajado una herramienta que necesitamos saber solamente la nacionalidad, desde dónde se viaja y el destino, y a partir de entonces, además del tema de visado que ya ofrecíamos, informamos de las restricciones globales a fecha. Esta solución nos serviría tanto para viajes más domésticos, más a corto plazo, como sería un español que desde España viaja a Francia, o más a largo plazo, como sería un español que desde España viaja a China. En cualquiera de los casos, aunque no estuviera involucrada España, informaríamos, una, del tema del visado y 2, de las restricciones a fecha que hay de entrada, de escala, de COVID, además de reingreso. Además de esto, tenemos otra solución relacionada con el tema del PCR. Como hemos visto, los PCRs para algunos viajes son requeridos y el tiempo previo puede ser 72 horas o incluso a veces 48. En el caso de China, por ejemplo, incluso se ha de llevar al propio consulado para que ese test QR se convierta en el QR que el viajero tiene que llevar. Y en ese sentido, nosotros hemos llegado a un acuerdo con una empresa, con unos importantes laboratorios, y en 50 ciudades de España ofrecemos la solución de PCR en diferentes tipos de servicio. Una es sin hacer la cola, la otra es haciendo la cola y la otra es que el propio enfermero venga a tu casa a tomarte la prueba. Para concluir, diremos que este viaje corporativo post-Brexit requerirá, una, que entendamos que las restricciones son mayores; 2, que los cambios se aceleran; y 3, que por ello hay que preverlos, hay que estudiarlos y hay que cumplir la normativa vigente. Pero, como hemos dicho, creemos que será vital la seguridad de la información, la seguridad del viajero y también la globalidad. Así que, sin ningún otro particular, damos paso al Business Forum y agradecemos su presencia a los asistentes y a ellos por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Ahora?
Muchísimas gracias, Sandra, Diana y Roger, por todas estas aportaciones. Es muchísima información y estoy convencida de que se han aclarado muchas dudas, pero os incluiremos también la presentación en las conclusiones porque seguro que hay que estudiarlo un poco más a fondo porque son muchos datos. También vamos a incluir en este documento una lista de respuestas a todas aquellas preguntas que pues, se os pueden haber ocurrido y que ha preparado American Express Global Business Travel. Lo incluiremos también incluso con un correo por si vosotros tenéis alguna pregunta o que os podéis poner en contacto con ellos sin ningún problema. Ahora vamos a ver la situación actual de aquellos viajes internacionales, porque es cierto que hay algunas empresas que su filosofía le exige viajar, le exige seguir viajando y sobre todo a otros destinos. Vamos a conectar con Luisa Juanes de la empresa Werfen y bueno, ella nos va a decir un poco cómo ha sido su experiencia, tanto como travel manager como la experiencia de sus viajeros. Entonces, Óscar, te invito a que pases aquí para hacerle esa entrevista a Luisa. Conectamos con ella. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola a todos. Buenos días, gracias. Muchas gracias a ti por compartir este rato con nosotros y por compartir, bueno, pues toda esa experiencia que nos vas a contar de cómo están siendo esos viajes internacionales. Así que te dejo con Óscar y adelante. Gracias. Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí siento no poder estar presencialmente, sinceramente me hubiera hecho ilusión poder estar ahí en el NH Calderón con todos vosotros, pero por temas personales no he podido acudir, así que bueno, intentaremos que este sistema híbrido funcione, ¿no? Y podamos tener igualmente una experiencia de compartir aquí nuestros pesares casi en este momento con los viajes. Absolutamente. Lo primero, aunque muchos te conocerán, pero a grandes rasgos, ¿nos podías hacer una pequeña visión de tu empresa? ¿Qué es lo que haces y qué es lo que hace tu empresa? Sí, yo trabajo en Werfen, que es una empresa multinacional que tiene presencia global. La sede mundial está en Barcelona, en Hospitalet, en la Plaza Europa. Somos una compañía familiar que tiene una trayectoria de 54 años y bueno, actualmente es líder mundial en el sector de diagnóstico in vitro, el IVD, especializada en las áreas de hemostasia, de acute care y autoinmunidad. Yo desde el Departamento de Recursos Humanos pues gestiono los viajes corporativos tanto de España como Portugal. Y bueno, el momento donde estamos ahora, la radiografía en sí del tema de viajes es que estamos en una posición muy diferente a la del 2019, pues entre marzo y diciembre del 2020 hemos registrado una caída aproximadamente de un 70% con respecto al año anterior en los viajes en general. Esto significa que es un porcentaje importante, pero que no hemos tenido una interrupción de los viajes. Es más, incluso en los momentos de confinamiento más duro hemos seguido viajando. Sí que es verdad que inicialmente solo a nivel nacional y bueno, desde junio más o menos del 20 ya empezamos a hacer algún viaje internacional. Bueno, esto es un poco la pregunta que te íbamos a hacer. ¿Estáis viajando a nivel internacional? ¿A qué países y con qué frecuencia estás viajando? Pues sí, estamos viajando a nivel internacional desde la segunda mitad del 20 y estamos viajando principalmente a Europa, mucho a Portugal, porque bueno, España y Portugal lo tenemos en sistema Iberia y tenemos una relación muy, muy estrecha. En norte y centro de Europa también hemos viajado a Inglaterra. En América, nuestras sedes principales en Boston y San Diego. A Sudamérica hemos podido realizar viajes a Colombia y México. Y en Asia también hemos podido hacer Japón y Hong Kong. Esto es principalmente donde nos estamos moviendo ahora. Me decías el tema de frecuencias. Claro. Pues bueno, las frecuencias han variado. Antes teníamos unos desplazamientos que eran como más rutinarios. Teníamos, al ser nosotros desde aquí la sede a nivel mundial, pues sí que se realizaban de forma habitual visitas tanto a nuestras sedes como a nuestros clientes o representadas que estaban internacionales.
pero ahora no tenemos bien definida esa frecuencia. O sea, realmente lo que hacemos es revisar la necesidad del viaje, las distintas posibilidades y restricciones con las que nos encontramos en cada momento y en función de todo ello hacemos la reserva. Bueno, ya nos has contado que has viajado a casi todos los continentes. Has hablado de Latinoamérica, de Estados Unidos, Asia. ¿Qué protocolo habéis seguido o cómo estáis estableciendo esa forma de viajar? A ver, la gran mayoría de los viajes la está haciendo la parte directiva de la compañía. Pero lo que hemos hecho desde un principio, incluyendo también todos los viajes nacionales, es tener canales internos de información sobre todas las restricciones y las distintas medidas, así como también montamos unos manuales con las pautas de los proveedores, que bueno, pues los distintos proveedores de viajes se han movilizado desde el principio y han establecido muchos protocolos para tener una buena seguridad en los desplazamientos. Entonces, nosotros hemos acordado que la justificación del viaje la va a recibir el manager de la división o del departamento afectado, porque creemos que ellos tienen la potestad para saber la esencialidad o no de ese viaje, y nosotros desde Recursos Humanos lo que estamos haciendo es dar un soporte para que garanticemos que se pueda realizar ese viaje con las normativas y con las exigencias que van cambiándose cada poco, pero que lo puedan realizar de la mejor forma. Muy bien. Y dentro de esos viajes al extranjero, que ya nos has comentado un poquito, ¿cómo lo planificáis? ¿Cómo sacáis esa información? Y si hay algún país que habéis dicho, no merece la pena, lo vamos a descartar porque no es posible ir a este país. Bueno, lo principal de todo es que tenemos que contar con la información suficiente. Entonces, tanto la agencia de viajes con la que estamos trabajando, como las compañías aéreas con las que tenemos una relación muy estrecha, y contamos desde hace unos años con la ayuda de un proveedor de servicios que nos da soporte para nuestros viajes internacionales, también a nivel nacional, pero principalmente internacionales. Con todas estas herramientas, un travel tracker que tenemos, yo de forma diaria reviso todos los viajes que están en previsión y futuros y informamos a los interesados. Les explicamos pues las distintas normativas que hay y casi siempre lo enviamos, la información se la envío al interesado y al manager. Y entonces, si hay alguna cosa, porque algunas veces hemos visto que, por ejemplo, en Alemania no todas las distintas regiones tienen las mismas condiciones, pues si es necesario contactamos con la embajada del país y le solicitamos la información que en ese momento precisamos. O sea, nos vamos basando en distintas áreas. Y respecto a un país al que nos gustaría ya emprender más acciones y poder viajar más y lo estamos dejando atrás, es principalmente a Asia, porque nos están obligando a realizar cuarentenas. Esos viajes que os he comentado, Japón y Hong Kong, los han hecho expatriados que, bueno, que como ya tenían que quedarse en el país, pues podían cumplir con esos protocolos impuestos. Pero claro, el tener que hacer 14 días de cuarentena y tampoco sabes bien dónde, si en el hotel o donde ellos te indiquen, pues ya nos coartan mucho a podernos desplazar allí. Totalmente de acuerdo. Hemos hablado antes de los visados, hemos hablado de las entradas. ¿Cómo gestionáis los visados y qué dificultades tenéis para entrar en ciertos países? A ver, creo que lo principal es que cuando ya decidimos hacer el viaje es que tengamos tiempo suficiente para poder hacer toda la tramitación que se nos ha complicado. Desde, por ejemplo, un viaje a Estados Unidos antes, pues con un ESTA no teníamos ningún problema. Ahora, por ejemplo, nosotros desde Barcelona tenemos que hacer que la persona que tiene que viajar se desplace a la Embajada de Madrid, de Estados Unidos, y haga allí presencialmente todas las gestiones. Nos hemos encontrado que a lo mejor teníamos pensada una fecha de viaje y no nos han dado el visado para esas fechas y se ha tenido que hacer una modificación un poco pues, sobre la marcha, ¿no? También hay mucha documentación que hasta ahora no se necesitaba, por ejemplo, exenciones por el tema de restricciones de COVID. Tenemos que tener toda esa documentación en regla y vigente, es muy importante. Y por otro lado,
tener en cuenta también las modificaciones que se han sufrido con los proveedores, o sea, las frecuencias en los vuelos han cambiado. Una compañía aérea ahora puede tener lo que antes tenía en un día de frecuencias de vuelos, ahora a lo mejor lo tiene durante toda la semana. Lógico, porque no hay movimiento. Hay días a la semana que a lo mejor no son operativos. También hemos visto que han aumentado las escalas en muchas ocasiones. Entonces, bueno, con las herramientas que más o menos nosotros tenemos, vamos revisando toda esta información. También reviso e incluyo información sobre centros de referencia donde se pueden hacer las PCRs, sobre todo cuando ya están fuera y tienen que regresar a España, que claro, si han pasado ya esas 72 horas es obligatorio que se las hagan. También estamos incluyendo una certificación de los seguros de viaje. Nosotros tenemos seguro corporativo ligado a la forma de pago, a la tarjeta de pago. Hasta ahora no lo estábamos pidiendo el certificado, todo viajero tenía la información necesaria para contactar si surgía algo, pero lo estamos imponiendo porque creo que va a ser más ágil y cómodo en caso de necesidad, tanto para la aseguradora como para el viajero, poder presentar un documento en el que se vea que tiene la cobertura y todos sus datos, y sería mucho más rápido. Y sobre todo, creo que lo fundamental, ya que hay tantísimos cambios, es que hemos conseguido que nuestro viajero entienda que no puede entrar en la herramienta de autorreservas y directamente pedirse un viaje, sino que tiene que saber qué restricciones hay, y eso sí que lo hemos conseguido. Son conscientes de que se han de poner en contacto antes y, bueno, si no, por los distintos canales que tenemos damos la información suficiente, pero ellos se han concienciado de que la forma de viajar, de cómo lo hacían antes, en el 19, a como lo están haciendo ahora, es muy diferente. Entonces, incluso en este mismo periodo, por ejemplo, nosotros con Portugal, hace unas cuantas semanas, si vamos a Portugal, tenías que hacer cuarentena si habías pasado X días en España. Actualmente no. A lo mejor con Italia no era necesario y ahora sí. Entonces, claro, el tener todo esto bien consolidado es complejo. Por tanto, les decimos, bueno, vosotros preguntáis, os damos la información y a partir de allí empezamos con los viajes. Por tanto, la planificación del viaje es más complicada y más laboriosa, ¿no? Correcto. Sobre todo por vuestra parte. Sí. Teniendo esto en cuenta, y bueno, ya lo hemos visto en la prensa, ¿estáis utilizando alguna plataforma de Digital Health que ayude a daros información en tiempo real, que realmente está cambiando cada semana prácticamente? ¿Utilizáis o estáis planteándoos utilizar alguna herramienta de este tipo? Bueno, con la empresa que te comentaba que tenemos acuerdo desde hace ya un tiempo, que nos da este soporte en todos los traslados internacionales, ya tenemos habilitada desde el principio una aplicación que gestionan ellos, en la que allí sí que tenemos información actualizada, información que está revisada y que es real y cierta, porque es verdad que a veces entras en internet y vas viendo informaciones que entre sí se contradicen, entonces esto también es importante que sea fiable esa información. Y ahí podemos tener actualizaciones, incluso el viajero se las puede organizar por país o por el interés que necesite tener más clarificado. Y tenemos actualizaciones tanto por el tema de salud, que ahora es importante por el tema de pandemia, pero también para el tema de seguridad, que creo que no tenemos que olvidarnos que una vez están desplazados pueden ocurrir cosas y bueno, la seguridad también hay que seguir manteniéndola. No todo es COVID, sino que hay que mirar más cosas, ¿no? Y bueno, y también ahora estamos con el Departamento de Riesgos Laborales mirando a ver alternativas para dar mayor información sobre todo el tema de procesos de vacunación y para el pasaporte COVID que recientemente se ha aprobado en Bruselas y parece que a partir del verano pues, va a ser ya una cosa más impuesta, pues a ver cómo podemos dar toda esa información para que bueno, ellos sepan bien cómo gestionarlo
Y en principio es donde no estamos actualmente. No sé si tendremos que hacer cambios y modificaciones, posiblemente sí, porque creo que lo más importante es pues aprovechar cosas como las que vosotros estáis haciendo, ¿no? Foros en los que tenemos la información más al día y con esto pues prepararnos para los posibles cambios que vayan a ir surgiendo, que tal como estamos no sabemos cuáles serán, pero por lo menos eso, tener preparación. Absolutamente. De hecho, Luisa, aprovecho, ¿no? El día 27 de este mes tenemos otra sesión en Madrid y vamos a hablar de esos pasaportes sanitarios que acabas de mencionar. Estupendo, Hay diferentes estupendo. iniciativas, hay 4 iniciativas más la europea y cada una con sus pros y sus contras. Y nuestro objetivo también es daros a conocer esos pasaportes que más tarde o más temprano van a entrar en funcionamiento. Correcto. Para que la gente pueda viajar, ¿no? O sea que absolutamente es muy importante esto y de hecho el día 27 hablaremos en nuestra sesión sobre los pasaportes. Nada más, muchas gracias, espero que pronto nos veamos y que puedas estar aquí con nosotros. Sí, Mil gracias como siempre. llegará. Por tu punto de vista. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros por la atención, que vaya bien. Muy bien. A ver, Natalia, ¿qué hacemos ahora? Me alegro mucho de verte. Pues yo también, Óscar, estoy súper contento de estar hoy aquí contigo. Gracias. Lo primero, presentarte para nuestra audiencia que te conozcan. Bueno, pues la verdad es que presentarme es muy sencillo y al mismo tiempo complicado, porque mi vida en estos últimos años ha cambiado muchísimo. He pasado de dedicarme al sector turístico, como tú sabes, a ser pianista y compositor. Actualmente me dedico profesionalmente a la música, soy pianista y compositor, concertista. Estoy haciendo una gira desde hace un año y medio por toda España y la verdad es que se puede resumir en esas mismas líneas. Fenomenal. Como artista que eres, ¿qué ha pasado en este año? ¿Cómo te ha cambiado la vida de lo que hacías a lo que haces y esos viajes que has hecho durante este año que hemos vivido de pandemia? Pues mira, la verdad es que el año pasado, cuando arrancamos la gira, justo antes de iniciarse toda la pandemia, teníamos todo planificado como a 6 o 8 meses vista, con todos los hoteles, los vuelos, los aves, era lo normal, ¿no? Cuando llegó el coronavirus, bueno, pues te puedes imaginar, en mi caso cancelamos 45 conciertos, claro, cancelamos los vuelos, los aves, los hoteles, fue un infierno. Es cierto que muy satisfecho porque todo el mundo se portó muy bien, las compañías aéreas, cadenas hoteleras, Renfe, fue un poco desastre los primeros 2 meses, hasta abril, mayo, pero al final, bueno, conseguimos los bonos de todo, ya, de hecho ya los hemos gastado. Pero es cierto que bueno, cuando yo reanudo la gira, en agosto, cuando pasamos a fase 3, fase 4, la nueva normalidad, recolocamos todos los conciertos y lo que hemos hecho ya no es planificar con tantos meses de antelación, sino planificamos un par de semanas antes de cada concierto. Es cierto que pagamos más, evidentemente al final pues los hoteles son más caros, pues el AVE o los vuelos pues al final son más caros, pero preferimos hacerlo así para no arriesgar, porque todavía en algunas provincias nos mandan un aviso una semana antes de concierto no se puede realizar porque pasan a fase 2. Entonces, realmente yo cambio a nivel de viajes, no he sufrido, lo único es que planificamos con muy poco tiempo, con 2 semanas, 3 como mucho. Yo trabajo con Bide Travel Brand y yo les paso el calendario de 6 meses de conciertos, pero ellos al final la norma que tienen es sacarme y emitirme vuelos y billetes y hoteles como mucho con 2 o 3 semanas de antelación. Y luego a nivel de viaje, ¿no? Lo que es el hecho de viajar, yo te voy a ser sincero. El primer viaje que hice fue en agosto, me dio muchísima pena, de hecho me acuerdo estar en Barajas casi llorando de ver algo tan desolado, o sea, tan vacío, daba pena. O sea, el AVE vacío, los aviones vacíos. O sea, de hecho, yo recordaba las películas estas de los zombies y del fin del mundo. A mí me dio mucha pena, ¿eh? Ten en cuenta que me he dedicado, tú me conoces hace muchos años, al sector turístico toda mi vida. Entonces, me da mucha pena, sinceramente. Y luego ver los hoteles vacíos, sin servicios, con poco personal, a mí me da mucha pena. Es cierto que se viaja muy seguro, porque claro, está vacío. El AVE es una persona por cada 4 asientos. El avión, pues bueno, algunos vuelos van más o menos llenos, pero el resto hay un hueco mínimo, 2 huecos de separación. Entonces, yo no noto inseguridad al viajar, noto mucha seguridad, por lo menos con Renfe, con AVE y con Iberia, que es con quien suelo viajar, yo noto mucha seguridad. Y los hoteles igual, se han adaptado y bueno.
Lo has comentado un poquito, pero ¿cómo planificas esos viajes ahora? Antes podías planificar con meses, pero ¿y ahora cuál es ese procedimiento que tenéis vosotros dentro de esas giras y de los conciertos para planificar los viajes? Pues mira, nosotros, sobre todo cuando yo le paso el calendario de gira a la agencia, lo primero que hacemos es negociar con el hotel. Porque normalmente los hoteles sí lo podemos negociar con más tiempo de antelación. Reservamos las fechas, los días, y normalmente, aunque tenemos hoteles de referencia, pues MH, Meliá y tal, siempre reservamos hoteles que estén cerca de los auditorios o teatros, por comodidad. O sea, aquí no podemos siempre cerrar con una cadena porque a lo mejor está lejos del teatro y no compensa. Pero los hoteles sí que los hacemos con más antelación. Lo que no podemos hacer vuelos y AVE, no podemos. Porque ya te digo que hemos tenido que adelantar mucho dinero el año pasado y nos lo comimos todo. Al final es cierto que nos lo han devuelto en bonos, pero claro, bonos a gastar un año después. Entonces al final ahí tenías miles de euros invertidos en cosas que no sabías si ibas a poder viajar. Ya te digo que ahora mismo priorizamos, aunque sea más caro, que cogemos los vuelos y los billetes de AVE como mucho con 2 semanas de antelación. Como mucho. Y siempre en tarifa reembolsable. Vale. ¿Cómo tenéis esa información? Que tú lo has comentado antes, cada comunidad autónoma, incluso cada ciudad tiene sus normas diferentes. ¿Cómo coges esa información? ¿O cómo aprendes de esto? Yo en mi caso, aunque bueno, la agencia puede estar enterada, como te digo, en este caso trabajo con Video Travel Brand, pero a mí quien me informa de todo es mi promotor. Yo tengo un promotor a nivel nacional, que es el que se encarga de gestionar todos los conciertos de gira. Entonces, ellos tienen un coordinador en cada comunidad autónoma, que es el que se encarga de coordinar que yo tenga mi piano, mi auditorio, mi café antes de empezar, ¿no? Y ellos son los que se encargan de ir actualizando semanalmente la información. Yo todas las semanas recibo la información sobre si ha habido algún cambio de horarios. Sobre todo lo que suele ocurrir es que o cambian aforos, ¿vale? O se adelantan horarios porque se adelantan los toques de queda. Entonces, yo he llegado a hacer conciertos a las 3 de la tarde. Claro, tú imagínate, un concierto a las 3 de la tarde, pues es raro. Pero bueno, la gente se está moldando, ¿eh? Y la gente viene. La gente viene. Entonces, yo ya te digo, semanalmente recibo un informe de mi promotor y me va informando de si hay cambios o no hay cambios en las ciudades donde viajo. Y ya te digo que, a priori, el mayor trastorno que he encontrado, aparte de no poder tomar una cerveza después del concierto porque está todo cerrado, es que, claro, no puedes cenar. Muchos hoteles tampoco te dan servicio, tienes que pedir un globo, como llegue a estar en el concierto yo ya no tengo cena. Entonces, claro, tengo que planificar la cena días antes para que mi road manager me lo gestione para que cuando yo esté en el hotel tenga la cena. O sea, a nivel de servicios sí es un pelín complicado, porque comidas y cenas es complejo de gestionar. ¿Cuánto has viajado en este año aproximadamente? En este año de pandemia. He viajado más este año que en toda mi vida profesional anterior. Vale. Ten en cuenta, solamente en conciertos había tenido como 100 y pico. Vale. Desde el año pasado, agosto, hasta ahora. Un mogollón. Es cierto que a nivel nacional, ¿eh? O sea, todos los conciertos internacionales nos los cancelaron. Y eso es imposible. Ahora mismo viajar fuera de España, porque yo tenía conciertos en Portugal, iba a tener conciertos en Inglaterra, en París, pero eso es imposible. Pero este año, ya te digo, sobre todo las capitales, vamos, las he visitado, pues o sea, a lo mejor 20 veces todas, porque he tenido que ir por conciertos. Y viajes en coche muy poco, porque para mí es muy incómodo, me canso mucho y tal. A lo mejor si, pues no sé, si es un Córdoba, pues voy en coche. Bueno, Córdoba no, ciudades saben ni de coña. Pero yo que sé, imagínate Murcia. O sea, Murcia o un Bilbao, me voy en avión, pero a lo mejor en Murcia me voy en coche, porque es que el movimiento por transporte público es complejo. Vale. Pero ya te digo que he viajado muchísimo, muchísimo. Y ya para acabar, ¿cuáles son los consejos que les darías a toda esta gente que va a empezar otra vez a viajar, que está planificando los viajes de nuestra audiencia? Y de tu experiencia de este año, ¿qué consejos les darías? Pues mira, yo lo primero que diría es que la gente, yo pediría por favor que no tengan miedo. El sector necesita de la ayuda de todos para salir adelante, y eso quiere decir que hay que gastar. Y yo gasto como antes, porque creo que hay que gastar, hay que salir con un poquito de responsabilidad, pero hay que gastar en la comida, en las cenas, es que hay que salir, hay que viajar, hay que mover la economía. Entonces yo diría lo primero que no tengan miedo, porque la sensación de seguridad es alta. Tener en cuenta que hay tan poca gente viajando que realmente ahora está todo mucho menos congestionado, ¿no? Yo el mayor problema que he tenido, y que sería el consejo que daría, es las comidas y las cenas. Si son horarios complejos, es decir, yo por ejemplo tengo un concierto de 8 a 10, yo salgo a las 10. Cuando quiero llegar al hotel son las 11, ya no puedo cenar. Es decir, hay que gestionar muy el tema de comidas.
¿vale? También yo gestionaría muy bien, en función de dónde vayas a viajar, la semana anterior, 7 días antes, meterte en la página web de la comunidad autónoma. Todas las comunidades autónomas tienen una página web de norma COVID. Y te actualizan en una infografía cuáles son los horarios, el toque de queda, lo que está abierto. Yo eso me lo miro para saber si voy a poder cenar o no, o tengo que gestionar algo, ¿sabes? Saben si están cerrados o abiertos. Yo tengo ya un documento que me permite libertad de movimiento, pero creo que está bien mirar si hace falta algún tipo de documento para poder salir de tu provincia o entrar, ¿no? A mí me lo han pedido un montón de veces. O sea, sí que se pide. Y te miran mal. O sea, es decir, como no lo tengas, tienes un problema. Entonces, ahora hay que ser como muy precavidos en la planificación. Hay una ventaja, no tienes que ir 5 horas antes al aeropuerto porque está vacío, es decir, con 30 minutos llegas a tu vuelo sin ningún problema porque no hay nadie. Entonces, ya te digo, yo lo que más planificaría sería el tema de los servicios en destino. Y luego, la oferta complementaria, vaya. Y luego sí que cogería tarifas flexibles. Yo ya prefiero pagar 20 euros más o lo que cueste y coger la tarifa flexible de AVE o de Iberia en este caso, porque es que la probabilidad de que tenga que cambiar es muy alta. Ya. Bueno, Borja, muchas gracias por tu experiencia, gracias por compartirla con nosotros en estos momentos de planificación para mucha gente y esperamos que pronto podamos tenerte en persona y que compartas la siguiente fase en nuestros eventos. Gracias, Borja. A vosotros. Muchas gracias, Borja, por compartir esas recomendaciones, sobre todo. Nos quedamos con que hay que planificar más el viaje. También quiero hacer un apunte. Nosotros estamos aquí, como hemos dicho antes, en el Hotel NH Gran Calderón, en Barcelona, y a pesar de las restricciones de cada destino, de cada ciudad, los hoteles hacen un gran esfuerzo por cuidar a sus huéspedes. Nosotros ayer pudimos cenar y pudimos estar hasta las 10. Así que me quedo también con las palabras de Borja de quitarnos ese miedo, recuperar esa confianza y viajar, volver al viaje. Ahora nos vamos a ir un momento a ese coffee, pero vamos a volver. Así que, bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Ahora vamos a... Bueno, ayer surgió una noticia puntera, porque bueno, Air France KLM ha iniciado un programa para las empresas para compensar todo el tema del CO2, del combustible. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos aquí a Josep, que es uno de nuestros patrocinadores también, que se incorporó el año pasado, pues nos gustaría saber un poquito cómo funciona esto. Josep, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues hola Natalia. Pues bueno, ya en diferentes foros ya hemos hablado de este programa pionero de Air France KLM, que se llama SAF, que es el programa de combustible sostenible para las empresas. Entonces, este programa lo empezamos en Francia y en Holanda, y este año ya lo hemos extendido también a las empresas españolas. Entonces, es un programa que nos ponemos en contacto con los clientes corporativos de France KLM, y después de una estimación de las emisiones de CO2 asociadas a los viajes de los pasajeros, las empresas determinan una contribución anual que desean dedicar en el programa. Entonces, estamos muy, muy contentos porque lo hemos empezado este año y ya hay una empresa del sector de la automoción que se ha unido al programa, es decir, va a invertir una cantidad de dinero para ayudar a Air France KLM a comprar biocombustible, y esto nos ayudará a reducir las emisiones de CO2. Como sabéis, tenemos un compromiso de reducir las emisiones de CO2 un 50% de aquí al 2030, y la utilización del biocombustible hace que reduzcamos un 85% de emisiones de CO2. Entonces, animamos a más empresas. Estamos en conversaciones con varias empresas del sector de laboratorios tecnológicos, también de automoción, más,
para que se unan al programa y bueno, que sean pioneros. Muy bien, pues ahí queda el mensaje, ¿no? Todas aquellas empresas que quieran apoyar esta iniciativa, pues nada, ponernos en contacto con Air France KLM y a ver si entre todos conseguimos un mundo más sostenible. Muchísimas gracias, Josep.